Hey mis muchachonas y muchachones del trading, bienvenidos a una clase más con Trader School. Sé que ustedes se han preguntado por qué el mercado no toma el order block que ustedes habían marcado como un order block válido. En esta clase les voy a estar explicando qué confirmaciones tomo yo para que un order block sea válido y además de eso, qué es lo que tomo en cuenta para anular esos order block que ya no me sirven. Pero antes de irnos al gráfico, los invito a conocer Swisset. Swisset es una herramienta que nos permite manejar una analítica bastante completa de nuestra operativa de trading. Nosotros los traders, para mejorar, necesitamos registrar nuestra operativa a través de un diario de trading y generar las estadísticas de nuestras estrategias. Nuestra solución es Swisset. Podemos conectar directamente nuestra cuenta e ir llevando nuestro diario de trading automáticamente en su plataforma. Así sabemos cuánto ganamos, cuánto perdemos, qué horarios son más exitosos para nosotros y qué estadística tiene cada una de nuestras estrategias. En fin, un sinfín de funcionalidades que tiene la plataforma, desde crear un plan de trading hasta simular las pruebas de fondeo en la empresa que prefieras. Así que entra al link que te dejamos en la descripción, regístrate y aprovecha Swisset. Antes de entrar en tema debemos acordarnos qué es un bloque de órdenes o qué es un order block. Simplemente es esa última vela contraria que el mercado nos deja. Supongamos que esta es una vela verde, ¿sí? De este color, verdecito así. Y vamos a colocar acá una vela de color rojo para simular una vela bajista, ¿verdad? Order block es esa última vela contraria que el mercado nos deja antes de un movimiento fuerte. Obviamente, estos order block tienen mechas, ¿sí? Estos order block tienen su mechita por acá, esta mechita por aquí, por acá. ¿Cuál es la lógica tras un bloque de órdenes? La lógica es que dentro de ese bloque de órdenes se encuentran, como ya los dije, o como lo dice la palabra, órdenes por ejecutarse. Vamos a cambiarle el color, vamos a colocarlo así, ¿sí? Ya sea que yo tome ese order block completo o tome así completo o solamente el cuerpo, allí es de donde se ubican órdenes. ¿Cómo sé yo si es la última vela contraria o la primera vela del movimiento? Simplemente yo particularmente tomo la vela que haya tomado liquidez. Si por lo menos tomó la liquidez esta por encima de esta, tomo este order block de acá, ¿sí? Así lo tomo. Y si esta fue la que tomó liquidez, yo tomo esta de acá, ¿ok? Entonces, entendiendo eso de que es la última vela contraria al movimiento fuerte, yo debo entender cuándo un order block para mí es válido y cuáles son las confirmaciones que yo utilizo. Estas son algunas confirmaciones que yo utilizo para entender si un order block es válido para mí o simplemente no lo voy a utilizar, que sería cuando un order block es nulo. Un order block válido para mí en las siguientes confirmaciones son que sea un order block líquido, que sea un order block original. Si tiene divergencia, si ha hecho una divergencia ese movimiento, es más válido para mí. Obviamente que haya hecho un quiebre estructural, que haga su consolidación afuera y que aplique la ley del 50% que ya les voy a estar explicando por ahí. Y cuando yo invalido un order block, cuando se le ha hecho a ese order block varios toques, cuando no rompió estructura, cuando realmente no entiendo qué es lo que está pasando, cuando hay un vacío antes de ese order block o después de ese order block, ya les voy a explicar, y cuando ocurre la ley de ese 50%. Ahora, empecemos por un order block válido, ¿sí? ¿Cuándo para mí es un order block válido? Simplemente es la primera de ellas cuando el order block es líquido. ¿Qué significa que el order block sea líquido? Que el order block, ¿sí? O ese movimiento haya tomado liquidez de un high, ¿sí? Vamos a mover esto para acá, vamos a colocarlo así, finito, y vamos a colocarlo así. Discontinuo, perdón. Entendiendo eso, comenzamos con estas confirmaciones. ¿Cuándo para mí es un order block válido? Primero, cuando es un order block líquido. ¿Qué significa que un order block sea líquido?
Simplemente que el precio haya tomado liquidez de algún high anterior, ¿sí? O de un low anterior, que venga así. Y una vez el precio me hace un quiebre de estructura acá, para mí puede ser un order block líquido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el precio me hace esto, el precio va, me hace esto, me vuelve a tocar aquí, me hace ese rompimiento. Para mí simplemente hay liquidez aquí arriba. Simplemente son highs iguales. Por lo tanto, para mí no sería un order block tan válido. Eso para mí sería un order block nulo, que se me olvidó anotarlo acá, que tenga highs iguales. Además de eso, que sea un order block original. ¿Qué quiere decir que sea un order block original? Que además de que me ha sacado liquidez y que me haya hecho quiebre de estructura acá abajo, sacó la liquidez de este high, ¿sí? Me hizo quiebre de estructura por acá abajo, que ese order block sea original. ¿Qué quiere decir que sea original? Que no haya tenido toques en ese order block. ¿Por qué? Porque el precio debería tocar, reaccionar e irse. Pero a mí lo que no me gusta es que el precio haga esto, me vuelva a tocar el order block, me vuelva a tocar el order block allí, porque automáticamente se está creando liquidez sobre ese punto y para mí dejaría de ser un order block válido y pasaría a ser un order block nulo cuando tiene varios toques. ¿Ok? También, cuando para mí es un order block válido, cuando es un order block con divergencia. Supongamos que este es el gráfico del eurodólar y tenemos el gráfico del índice del dólar así, highs iguales, y en el eurodólar sí tomó liquidez o viceversa. Para mí allí sería un order block líquido porque me está indicando que este movimiento de acá que sacó la liquidez de este high tiene liquidez porque es una manipulación. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve la divergencia? Y si no han visto ese video en el canal, vayan a verlo, que está candeloso. ¿Qué significa cuando hay una divergencia entre el eurodólar y el índice? Que hay una manipulación. Por lo tanto, yo tomo ese order block como order block líquido cuando tengo divergencia. Además de eso, obviamente, que ese order block me haya hecho un quiebre de estructura. Si, por ejemplo, acá el precio no me rompe esa estructura que trae alcista, yo obviamente este order block de acá no lo voy a tomar como válido, porque simplemente pudiera estar buscando esta zona para continuar. Por lo tanto, debe, ¿sí?, ese order block hacerme ese movimiento que deja ese order block, debe haberme hecho un quiebre de estructura para yo poder tomarlo como un order block válido. Además de eso, otro de los puntos que yo considero para tener un order block válido es que haga la famosa consolidación afuera. ¿Qué es la consolidación afuera? Simplemente que el precio se esté un ratico por acá y ahí sí vaya a buscar ese order block, porque a veces tenemos que el precio nos hace esto de acá, viene rápidamente, hace aquí y listo. Eso simplemente para mí, cuando hay movimientos súper rápidos, solamente son tomas de liquidez. Así que haga una o dos velitas por acá afuera y ahí sí vaya a buscar ese order block, para mí sería válido. Entonces, ya estamos entendiendo cuándo es válido y cuándo no es válido. ¿Cuándo es válido? Cuando es líquido, cuando es original. Es decir, que si no es original, que tiene varios toques, el order block para mí es nulo. Cuando no hay un quiebre de estructura, también comienza mi order block para mí a ser algo nulo. Además de eso, ¿cuándo para mí un order block es nulo? Cuando tiene un vacío. Supongamos que hace esto, ¿sí? Si el precio, ¿sí?, me deja por acá abajo un vacío, yo este order block de acá no lo tomo como nulo.
no lo tomo como válido. ¿Por qué? Porque tengo un vacío antes de ese order block. Es decir, que el precio puede ir a buscar ese vacío y allí sí continuar ese movimiento. Por lo tanto, yo cuando hay ese vacío antes del order block, yo no lo tomo como un order block válido. Les explico lo que es la ley del 50%. La ley del 50% simplemente es, este es mi order block completo, ¿sí? Vamos a colocarlo con más color, ¿sí? Y lo colocamos rojo, ¿sí? Este es mi order block completo. Y acá tengo lo que es la línea, la mecha y la mecha. Yo utilizo mi Fibonacci para saber el 50% de ese order block. El 50% estaría aquí. Este sería un order block para buscar ventas. Tenemos acá el 50% de ese order block. Si yo veo que el precio reacciona una vez, alcanza la mecha o alcanza por lo menos el cuerpo, para mí ese order block es un order block que está reaccionando el precio, es decir, que hay órdenes allí ubicadas. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si el precio comienza, ¿sí?, a llegar acá? Además de eso, supera ese 50% del order block. Eso quiere decir que es de menos probabilidad que reaccione el precio después que supera el 50% del order block. Ya mientras el precio llega a ese 0% del order block, es decir, al extremo completo, ya por aquí, para mí, no es un order block válido. Por lo tanto, si yo tomo una entrada y la entrada se viene hasta aquí, logro salvarme y se me va a break-even, yo automáticamente cierro esa entrada. Vámonos para el gráfico para explicarles un poquito todo este tema. Bien, estamos en el gráfico del euro dólar. Fíjense cómo el precio cada vez va tomando liquidez de highs anteriores. ¿Sí? Acá el precio toma la liquidez de este high, ¿sí? Y vemos cómo hace ese quiebre de estructura acá abajo. Por lo tanto, para mí en ese momento, ese order block de acá, esa última vela contraria o esa primera vela al movimiento fuerte, para mí sería un order block válido. Por lo tanto, lo marco aquí, ya sea que yo utilice solamente el cuerpo o utilice la mitad de la vela, y vemos cómo el precio, ¿sí?, toca y reacciona a ese movimiento. A lo mejor allí ocurrió una divergencia. Observemos por aquí por qué probablemente este order block de acá o este movimiento de acá no haya sido válido, y fíjense cómo el precio viene y saca liquidez acá. Vemos cómo el precio va tocando, aquí ya entrega esas órdenes que viene acumulando de acá, las entrega por acá arriba, y fíjense cómo el precio saca todos esos stop acá abajo y ya allí sigue distribuyendo. ¿Cuándo para mí deja de ser válido un order block? Cuando tiene varios toques así como este. Fíjense cómo tiene un toque, saca la liquidez de eso, pero sin embargo es otro toque por acá, entrega las órdenes, ¿sí?, e invalida este order block de acá, porque ya se entregaron todas estas órdenes que vienen acumuladas, ¿sí?, aquí arriba, y el precio lo que hace es buscar la liquidez de acá abajo, porque hay mucha gente que entró acá y que no salió en ese momento. Por lo tanto, el precio va y busca todos los stocks por acá abajo y continúa su distribución. Eso hace que este low de acá sea un low líquido que es aprovechado en la sesión de New York. Si ven, este low es el low de la sesión de Londres, y fíjense cómo el día lunes en la sesión de New York el precio toma la liquidez de ese low. Bien, espero que hayan entendido y que hayan aclarado todas sus dudas con respecto a cuándo validar un order block y cuándo tomarlo como un order block nulo.
Antes de finalizar, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen las notificaciones y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Así que nos vemos en la próxima clase.